Bien, hermanos, hemos escuchado esta palabra en este día que la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Para comprender mejor esta fiesta, sería conveniente después, cuando ustedes puedan, leer el pasaje que viene antes. Porque en el pasaje anterior, lo que Jesús está anunciando es su entrada en la cruz. Que Él va a morir, va a ser humillado, va a sufrir la pasión y va a resucitar. Esto los había dejado golpeados a los discípulos porque no entendían por qué Jesús tenía que pasar por todo eso. Es más, en el Evangelio de Mateo se muestra a Pedro diciéndole: no, eso no te puede pasar, Señor. Si acabo de decir que vos sos el Mesías, no te va a pasar eso. Y Jesús, ¿qué le dice? Ponte atrás, Satanás. ¿Por qué le dice así? Obviamente él no es Satanás, pero sí está haciendo la obra de Satanás, que es impedir que Jesús dé su vida. Esa es la obra de Satanás. Y le dice: ponte atrás. Significa: tú sígueme. Tú sígueme. Tú no tienes que ser un obstáculo por delante, sino seguirme en este camino. Y cuando se transfigura, viene a anunciar lo que Él va a hacer. O sea, lo que va a suceder después y lo que nos va a suceder a nosotros también, si lo seguimos por ese camino de la cruz. Esa transfiguración está anunciando la resurrección de Cristo, pero también está anunciando nuestra propia resurrección. Obviamente, eso implica también pasar por la cruz, entrar en la cruz. Ya sabemos qué es la cruz, ¿verdad? Es el sufrimiento por realizar la voluntad de Dios. Es la cruz. O sea, por ejemplo, en el matrimonio, muchas veces decimos la cruz del esposo, la esposa. Porque la voluntad de Dios es que cada uno ame a su esposo y a su esposa. Pero no es fácil, porque hay las dificultades propias, pues, que hay entre la forma de ser de cada uno. Entonces, esa es parte de la cruz. Y al mismo tiempo, esa cruz es el camino de nuestra salvación. O sea, entrar en la cruz es lo que nos lleva a la salvación. Amar al otro. Pero, obviamente, como no es fácil, entonces Jesús hace esta transfiguración para mostrarle a los discípulos que eso va a ser una obra de Dios. O sea, dice aquí que ellos estaban asustados, pero en realidad lo que expresa es el temor ante la presencia de Dios. En las culturas antiguas, estar ante la presencia de Dios podía causar un gran temor, porque somos pecadores. Y un pecador no puede estar ante la santidad de Dios. Pero aquí
Jesús se transfigura para anunciarles que esta santidad de Dios es algo que también nos lo quiere entregar a nosotros. Fíjense que le recuerda Pedro entonces esto de las chozas, que aquí el texto lo muestra como si simplemente, como que Pedro está disvariando, no sabe ni qué decir. Pero hay una referencia muy importante en esto de las chozas, y es una fiesta judía, una fiesta que se llama la fiesta del Sukkot, en hebreo. En español sería esto como la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. O sea, un Sukkot serían como tiendas de campaña, ¿verdad? Que son las que llevaron a lo largo del desierto. Cuando salieron de Egipto, cuando se cubrían del sol, entonces ponían esas tiendas de campaña. Y entonces, hoy en día, los israelitas celebran esta fiesta, la fiesta del Sukkot. Cada año abren esa tienda de campaña, la instalan, ya sea en el jardín de la casa, o en un patio, o si la casa tiene un balcón amplio, ¿verdad? Porque están viviendo en edificios, pues lo ponen en el balcón, ¿verdad? Y ahí se meten, y ahí pasan una semana. Ahí pasan una semana para recordar el tiempo del desierto. Y recordar también algo muy importante, que es como Dios, aún en las circunstancias más adversas, no nos abandona. Porque el desierto también fue un tiempo difícil, un tiempo de carestía, un tiempo de muchas necesidades. Y entonces eso les recuerda que Dios ahí estuvo presente auxiliando al pueblo de Israel. Y así también está presente no solo en los momentos buenos que podamos tener, sino en los momentos difíciles sobre todo. Está el Señor ayudándonos, que no nos abandona. Y termina con una palabra importante: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Fíjense, hermanos, que en el desierto, ¿qué había sucedido? Dios le había entregado las tablas de la ley al pueblo de Israel como esa señal de la alianza. Pero ahora Jesús viene a establecer una nueva alianza. Y cierto que los mandamientos siguen siendo importantes, pero ahora será mucho más importante escuchar su voz, escucharlo a Él, escuchar su palabra, escuchar lo que Él nos habla a cada uno de nosotros. Ojalá que nosotros cada día podamos escuchar esta voz de Dios.